Daniel, Lleva 2 horas hablando y ahora... sí, vamos a empezar por ti. ¿Qué vinos has traído? Bueno, traje un Bermejo Diego fermentado en barrica, un vino un poquito más especial, apenas 1000 botellas. Bermejo bastante conocido, una de las bodegas más grandes de la isla. Ahí trabajo como enólogo y luego asesoro, que también traje un vinito de ellos de Roca Negra, un proyectito pequeño, familiar, un grupo de amigos que hacían vino siempre en casa. Y bueno, dieron el pasito a embotellarlo y así lo puedo disfrutar más gente. ¿Y dónde está Roca Negra? Roca Negra está ubicada en Mazdache, una zona, es la propia casa, una bodeguita de garaje, como dirían los americanos. Y ahí en medio de la viña, la verdad que es una zona espectacular. Ganas de hacer cositas diferentes, cositas nuevas, sin perder la autenticidad de Lanzarote, que es lo que nos representa. ¿Y el rótulo, tú sabes quién lo ha hecho? Por Pues la curiosidad. verdad que no tengo ni idea. Es un poco la imagen de la Jeria, ¿no? Sí. Evocando. Y una y Y aquí, es como ¿qué una es? Parece montaña, una una boca. boca. Sí, tiene algo de historia, me van a matar porque no me la sé, pero tiene algo de nombre, por algo es. La verdad es que no Sí. tengo ni idea. Yo hago lo de dentro, lo de fuera lo dejo a los artistas. Bueno, voy a empezar por ti, ¿vale? Con las preguntas. ¿En qué lugar de Lanzarote creciste y cómo empezó tu interés por la enología? Cuéntanos un poco sobre el proyecto familiar de viticultura en el que estás involucrado. Bueno, nos lo acabas de contar, el nombre del proyecto también, pero bueno, un poco cómo empezó tu interés por la enología. Bueno, yo soy de Tinajo, eh, zona vitícola casi que por excelencia de la isla. En casa las casas se hacía vino y en mi casa se hacía vino, es decir, el lagar, en el garaje donde mi padre hacía el vinito de la casa y demás. Parece que mis padres provienen del mundo de la agricultura, parece que estamos hablando de hace 40 siglos, pero no es así. Es decir, mi madre tiene 70 años y cuando era niña pues vivía en el campo hasta que viene el boom inmobiliario, el turismo y mi padre se va a la construcción, pero no pierden esa tradición, esa cultura por la viña, por el campo, por la agricultura. Y bueno, al final suena muy bonito y muy poético, pero es la realidad, que es que el hobby de mi padre se acaba convirtiendo en mi profesión, porque siempre siguió cultivando esa viña, hacía vino en casa, de hecho hizo hasta unos cursos que, vamos, que le gustaba bastante, bebérselo también, pero hacerlo y ahí un poco empieza todo. Decido irme a Cádiz a estudiar enología. Mientras estudio enología sigo trabajando en Lanzarote, en Bermejo, como peón en las campañas de vendimia, embotellado y demás. Luego me voy a Ribera del Duero, estoy ahí 2 añitos y decido volverme. Y, y bueno, Bermejo me abre la puerta, entro como enólogo un poco a llevar el proyecto y un poco con mi proyecto personal también de viticultura y ahora asesorando estas bodeguitas. Y quién sabe si en el próximo Regenera estoy presentando mi bodega, ¿no? Ay, qué guay, imagínate. Eh, yo iba a ir a Darío, pero creo que sigo aquí con Daniel un poco para no salir, no perder el hilo, ¿no? Em, Notas, bueno, en primer lugar, ¿qué relación identificas entre tu trabajo y la idea de regenerar o de regeneración? A lo mejor es una pregunta grande, ¿no? Pero Sí, muy amplia, ¿no? muy amplia, sí. Al final, yo digo lo mismo siempre, tanto en un proyecto como en el otro. Yo intento hacer lo menos posible. Es decir, tenemos una uva de una calidad increíble porque el sistema de cultivo nuestro es único en el mundo. Es decir, eh, cualquier ingeniero agrónomo o cualquier libro de agricultura que leamos y veamos en el que o intentemos buscar que con 100 litros de agua al año se puede conseguir producir vino, te van a decir que es mentira, ¿no? Que hace falta riego y tal. Y en Lanzarote lo conseguimos. Si a eso le suma que se consigue gracias a ese paisaje que dibujaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y que tenemos la obligación de conservarlo, pues al final lo que intentamos hacer es embotellar ese poquito de paisaje. Otra vez suena muy poético, pero mira, Lanzarote Es así. es así, ¿no? Entonces, bueno, cuando
presentan los vinos, sobre todo fuera de aquí, cuando por ejemplo Bermejo tenemos la suerte de estar en Estados Unidos, cuando vas a Nueva York y estás presentando los vinos en medio de Nueva York y ves que a la gente les gusta y que te pregunten, yo la mayoría de las veces no siento el orgullo de ser el enólogo de Bermejo, sino ser el viticultor que le vende la uva a Bermejo, ¿no? Porque estás presentando Lanzarote y bueno, la cuestión es esa, ¿no? A lo que voy de Regenera es conservar ese paisaje e intentar producir. Obviamente esto es un negocio, así que no vamos a ser hipócritas y vamos a decir que la viticultura en Lanzarote yo la trabajo porque me encanta, obviamente, pero si no me diera de comer, pues no estaría trabajando en la viña. Pero sí, y por desgracia hay muchas partes de la Jeria que, no, que se han abandonado y que no se trabajan como se trabajaban antes porque se consigue la misma calidad en otras zonas, como por ejemplo en Tinajo, que es más cómodo de trabajar. Pero bueno, hay que seguir peleando en eso. Hay algún proyectito por ahí ¿Y, y que qué, intenta salvaguardar todo eso, ¿no? y qué diferencia ves entre, fundamental, entre una persona, bueno, en tu caso, un enólogo de la Jeria, o bueno, de Lanzarote, Ujú. y otro, y un enólogo de Ribera del Duero, por ejemplo, que has estado ahí? ¿Qué diferencia fundamental? ¿Tú crees que ellos, Que el de Rivera tiene que trabajar más que yo, porque la producción es muy... no, y que los vinos, nuestros vinos son muy buenos desde el inicio, apenas hay que hacerle nada, ¿no? Y allí ya tienes que trabajar un poquito más, tienes que... Es decir, un vino, por ejemplo, este vino que estamos catando de Roca Negra no tiene absolutamente nada añadido y está espectacular. Es decir, vendimiar en el momento óptimo, tenemos una uva con unas prestaciones muy buenas que lo único que hay que hacer es conducirla y no cagarla, ¿no? La diferencia, pues, una que no trabajas en un viñedo tan espectacular como este. A ver, sin menospreciar otras zonas, ¿no? Pero el carácter volcánico, por ejemplo, es algo único. Esa mineralidad que notamos en los vinos es algo muy, muy diferente. Por ejemplo, cuando catamos a ciegas y metes algún vino de aquí, hay gente que si no conoce los vinos canarios, los vinos de Lanzarote, se queda un poco... No, no tienen ni, no lo saben, Sí, sí. cuando trabajé en Ribera, hicimos una cata a ciegas y llevé un espumoso de Bermejo y lo metimos a ciegas. Y claro, entre que no conocían los vinos de Lanzarote y que no es normal que el Lanzarote se haga espumoso, pues entre ellos estaba la enóloga de Pingus, que es una bodega que se vende la botella a 4 o 5 mil euros, una botella. Y le encantó el espumoso y no supo decir de dónde era. Se quedó como muy trastocada y luego cuando conoce el Lanzarote, cuando conoce el proyecto, bueno, está pensando en venirse a vivir para acá. Sí. Para que veamos lo que puede llegar a ser el mundo del vino también, que es un escaparate hacia Lanzarote, ¿no? Tus recuerdos de la infancia, tú naciste aquí, ¿no? Ujú. ¿Son predominantemente de alguna zona de la isla? Naciste en Arrecife, ¿verdad? Sí, Pero sé que tienes mucha relación con el Golfo. sí, también. Bueno, cuéntanos un poco, de dónde, o sea, tus recuerdos predominantemente de qué zona de la isla son y cómo y cuándo supiste que ibas a estudiar Bellas Artes. Vale. Dos preguntas. Dos preguntas. Sí. Pues en primer lugar, esa parte como más de la memoria infantil o como la memoria que tengo vinculada como los primeros recuerdos vinculados con la isla, yo creo que tiene mucha más relación con el Golfo, porque al final es el lugar donde tenía más contacto y tenía una libertad fuera de las dinámicas, digamos, estructuradas de la vida durante el curso, ¿no? Digamos, era el espacio de experimentación, de recreación, de distensión ahí, de una manera mucho más fluida y natural. Entonces el Golfo al final, por tener la casa familiar allí, te permitía estar en un entorno súper seguro. Y cuando, por ejemplo, analizando el otro día con una amiga, estábamos hablando como esa parte en la que tú vas como tu lugar seguro, ¿no? Ese lugar con el que te vinculas, en el que encuentras tu espacio, con el que tú estar en calma o con el que tú conectar cuando estás como dentro
o de circunstancias un poco más complicadas, y a mí siempre me viene como ciertos paisajes de ese lugar, y como que me parece que la vinculación familiar, paisajística del Golfo concretamente, es como que se genera una sinergia como de un confort y una libertad que te permitía, pues, un pueblo al final, ¿sabes? Como tener esa libertad de poder transitarlo sin tener que estar preocupado por todas las circunstancias que puedan pasar alrededor. ¿Y qué más? Y cómo, cuando empezaste a tener, si te acuerdas, cuando tuviste conciencia de que estudiarías bellas artes o te dedicarías a ese ámbito de la estética y Pues ha sido como muy progresivo y bastante intuitivo. No ha sido como un momento definitorio en mi vida que yo haya decidido como voy a hacer esto. Yo creo que al final, bueno, en mi caso personalmente ha sido un proceso pues de trabajo y de investigación y de prueba y error al final. Siempre ha habido obviamente como intereses y curiosidad en torno a lo creativo, lo artístico y a la exploración de las posibilidades que pueden tener como diferentes materiales, diferentes procesos creativos, pero no sé, al final cuando te toca tomar la decisión de formarte y no sabes qué hacer, al final tomas ciertas decisiones, pero que luego a lo largo como de lo que observo como mi trabajo y mis estudios, como que lo considero que es como que ha sido coherente, que era lo que, digamos, tenía que ser. Carlos, ¿qué recuerdos de tu infancia relacionados con la isla tienes más presentes? ¿Y crees que te determina en tu trabajo y personalidad haber nacido en una isla? Bueno, mis recuerdos de infancia están ineludiblemente relacionados con Fariones, que es de donde soy y donde más a gusto me siento todavía. Y allí fue donde siempre estuve, aunque es verdad que siempre, digamos, la vida la hacía más en Arrecife. Pero recuerdo siempre volver todos los días en coche de Arrecife a Fariones y nada más salir por lo que es la zona de Petancas, ahora la salida de Arrecife, ya sentir como un alivio, ¿no? Que iba a mi casa, a un territorio, digamos, aislado, privado y que nos daba mucho paz, no solo a mí, sino también a toda mi familia, ¿no? Salir de la capital. Eso no significa que esté hablando mal de Arrecife, sino que no sé, que Farina nos daba esa sensación de complicidad que todavía nos sigue dando. Y nacer en una isla, evidentemente, está presente en tu día a día, obviamente. Si bien es cierto que de una manera directa yo todavía no lo he plasmado en mi obra, eh, pero de una manera indirecta siempre está ahí. Pero yo veo que, bueno, por un lado está tu obra, por otra eres el director del Festival de Literatura de Lanzarote y creo que tienes como desde siempre, bueno, por lo que te conozco y me fuiste contando de tu historia, ¿no? Un poco también de formación eres diplomático, es como si siempre tu labor fuera conectar la isla con el mundo o quisieras hacerlo de alguna manera, porque la literatura creo que lo hace, aunque no tengas una novela que hable exactamente sobre ello, ¿no? Ni tu Sí. poemario, ni la obra de teatro, pero el festival, desde luego, invitas a escritores muy conocidos en todo el país para venir aquí a Lanzarote, ¿no? Tu trabajo anterior también, siendo diplomático. Y hablando contigo siempre haces esas conexiones entre la isla. Sueles decir que no estás determinado por la isla, pero creo que sí, que es inevitable no estarlo. No, yo no Bueno, te diría que lo no esté determinado problematizo por la para... isla. Lo que he dicho muchas veces es que precisamente salir de la isla muchas veces es lo que me da una energía que necesito recibir cada cierto tiempo. Pero para eso necesito la isla. Y Para después poder salir tienes que Obligado. tener la isla, ¿no? claro, Sí. la isla, claro, después vuelves a Ítaca para volver a cargar las pilas. Y luego vuelves a salir.
por lo menos como yo funciono y me he dado cuenta que funciona. A mí también me pasa. ¿Tú también? O sea, yo necesito venir y estar aquí. O sea, yo que estoy fuera la mayoría del tiempo, tengo como esa experiencia, pero digamos contraria, que tengo que volver para volver a irme, como para conectar. Siempre tengo que volver aquí para recargar ciertas partes de mí, Sí, no, que no lo hago en otro sitio que no sean. es cierto. Yo me acuerdo de estar fuera muchos años y empezar a tener un interés muy marcado por las Islas Canarias y por Lanzarote en particular, obviamente, que no había sentido aquí. O sea, cuando ya empiezas a ver tu propia tierra como algo exótico, eso es algo interesante. Claro, eso te pasa cuando llevas 9 años viviendo fuera. Cuando en el día a día aquí, como lo ves todo tan cotidiano, quizás yo por lo menos no tengo los cinco sentidos tan alerta. Pero cuando llevas tanto tiempo fuera, eh, la cotidianidad insular empieza para mí a tener un interés muy alto. Y lo que dijiste antes, lo que a mí me ha ayudado a haber estado por ahí es que le he perdido el respeto a las fronteras y, y tampoco tengo ningún tipo de impedimento o complejo si me propongo contactar con algo o con alguien. Eso es lo que por lo menos a mí me ha dado haber estado en estos sitios. Es decir, si yo quiero hacer una iniciativa de tipo cultural y creo que la isla se merece recibir a lo mejor, no tengo ningún problema en contactar a los mejores. Otra cosa es que me hagan caso o no, pero las fronteras les pierdes el respeto después de haberlas cruzado. Y creativamente, que ustedes eso lo necesitan mucho, porque a mí me pasa, es decir, salir, cuando llevas mucho tiempo en Lanzarote, como tú decías, en la cotidianidad de la insularidad o en tu día a día, como que salir y estar unos días fuera viendo otras cosas, como que te hace que seas más creativo, ¿no? Que tu nivel de, tu capacidad se abra y demás. Ustedes, en ese sentido, les ayuda a volver, les obliga a irse. Sí, Primero. sí, sí. Mira, yo recuerdo hace unos años que estaba en Londres porque había nacido mi sobrina y en una mañana desarrollé el poemario, que luego fue Otra hoguera, mi segundo libro. O sea, trabajé de una manera mucho más consciente y presente de lo que estaba aquí después de haber estado un cierto tiempo aquí. Pero cuando volví aquí, después de haber estado mucho tiempo fuera, me pasaba eso, que era consciente del presente y cada segundo me cundía de una manera mucho más notable que si estuviese en otro sitio. Regeneración, ¿eh? No sé si Darío, ¿Y ¿qué a ti piensa cómo Darío es? de... Sí, a mí me pasa que yo creo que a nivel como de pensar, en plan, de estar como en ese tiempo, en ese plan, contar con ese tiempo en el que sientes como que tienes un mayor espacio, en el que a mí a nivel creativo siempre me ha venido muy bien venir, volver. Es como que ha sido como el punto de anclaje en torno al cual marcar muchas veces diferentes etapas de mi vida o de mi trabajo y mi obra, en el que muchas veces por ciertas dinámicas que se viven en otros sitios, como tú dices, el foco se acaba diluyendo bastante y entonces llegar aquí, como tener ese espacio y ese tiempo tan ralentizado, tan visual, como alguna vez hemos hablado en torno a lo visual que tiene la propia isla, que te hace como ver como que parece que nada, nada se mueve, sino que todo está como solidificado y quieto. Es algo como que yo creo que se percibe de una manera en la que el tiempo transcurre de una manera diferente. Y a mí personalmente, en mi trabajo, ese aislamiento, digamos, de todo lo que son las dinámicas de productividad y de rapidez, me ayudan a poder encontrar un foco en el cual concentrarme muchas veces. Aquí encuentro como el momento para poder centrarme, cuando, que en otros lugares y con otro tipo de cosas me costaría mucho. Entonces para mí siempre el volver siempre va a ser algo, creo que siempre va a ser algo necesario para poder seguir trabajando
si no vuelvo en algún momento a vivir definitivamente aquí. A lo mejor cuando vuelvas tendrás que salir igual que, que él. ¿Tú también tienes que salir a veces o no? Sí, pero sí es verdad que me choca mucho eso porque si a mí me pasa y también me hace gracia cuando hablan de productividad, porque a lo que yo me dedico es decir, productividad. Al final esto es una máquina de hacer botellas y los míos van muy encasillados. Es decir, en esta época del año tengo que intentar que la viña tenga la máxima productividad, en esta época que la bodega tenga la máxima productividad en la época en la que estamos embotellando, traseando, lo que sea. Pero sí es verdad que cuando salgo y ves otras formas de elaborar, catas otros vinos, o simplemente te vas de vacaciones con tu pareja y al final el vino siempre está en tu día a día, en todo, ¿no? Y si lo miras desde el ojo crítico, pues ves cositas nuevas que cuando llegas aquí dices, ¿y por qué no probar? ¿Y por qué no hacerlo de esta manera? O simplemente vinos que cuando me fui no me gustaban nada y cuando llego, después de estar fuera, los catos me encantan. Eso también, por eso yo que soy muy ignorante desde el punto de vista de cómo tienen ustedes eso tan creativo, digo, si a mí me pasa siendo un agricultor, me imagino ustedes, ¿no? ¿Qué es lo más bello de tu trabajo? Lo más bonito, bebernos el vino así como estamos ahora, es lo más bonito.